Bueno, esta historia empieza hace 4 años, en un momento en el que nos planteamos cómo hacer de una escuela digital, en un concepto digital bastante amplio. Hace 4 años nos paramos a pensar en qué estábamos haciendo y cómo queríamos contribuir a esta misión de formar al ciudadano y al profesional del futuro, para estas ciudades del futuro. A un ciudadano y a un profesional con esa cultura digital, con esas habilidades digitales, con esa mentalidad digital en cuanto a lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la transparencia, con todos esos valores que están detrás de lo digital. Nos paramos a pensar qué hacer, cómo teníamos que cambiar, qué cosas teníamos que cambiar, planificando de una manera muy ambiciosa hacia el 2020, y lo hemos visto durante toda la jornada, lo importante que es programar, planificar y empezar a hacer las dos cosas a la vez. Hay que tener visión de futuro, pero hay que empezar a probar cosas, a probar con prototipos. Y en ese momento veíamos que, bueno, pues que la educación ya había cambiado de manera radical por la tecnología. Os estoy hablando de hace 4 años, no de hoy de una manera mucho más radical, pero ya había cambios interesantes, ya veíamos que la tecnología, el estado de la red, el estado de lo que llamábamos Web 2.0, ¿verdad?, ya nos había demostrado que era posible, o por lo menos que se asomaba a la posibilidad del aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier contenido, porque cada vez había más contenidos digitales a nuestra disposición, con cualquier persona, porque no solo nos teníamos que limitar al ámbito de nuestro aula, de nuestros compañeros, de nuestros profesores, sino que la red en sí misma ya era esa ciudad del futuro, esa ciudad habitada por personas, por tecnologías, por sentimientos, por contenidos, por flujos. Una visión de ciudad digital que ya era una realidad. En aquel momento, en nuestros programas de máster, de posgrado, de executive, con nuestros alumnos, les dábamos un ordenador portátil, que en el comienzo del curso era pues, la tecnología clave que pensábamos que les ayudaba a desarrollar este tipo de habilidades profesionales digitales. Y en ese momento ya vimos que había que empezar a hacer cambios. El objetivo era cómo nos transformamos, cómo vamos hacia esos valores, cómo formamos en esos valores a nuestros alumnos desde el aprender haciendo, desde el aprender entre pares, desde el aprender por proyectos, desde el trabajo en red, cómo hacemos todo eso y qué necesitamos modular ya, no esperar al 2020 cuando tengamos todo testado, sino cómo empezamos a cambiar con el vuelo en marcha, ¿no? Esa es otra de las claves de todas estas tendencias emergentes de cambio que también estamos observando. Y decidimos, nos pareció que lo diferencial en ese momento, lo que iba a servir de palanca transformadora, era el concepto de movilidad, ya no era el concepto del ordenador. Tener un ordenador personal ya no nos hacía distintos, no aportaba nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevas formas de pensar la educación. Y empezamos ya en ese momento, os decía, a mirar hacia la movilidad. Hacia la movilidad, pero no del viaje, la movilidad física, ¿no? Cuando pensamos en movilidad, y si vamos al diccionario de la RAE, también nos encontraremos sorpresas, porque todavía no ha acabado de captar esa idea de movilidad en un sentido amplio, de movilidad en cuanto a redes, de movilidad en cuanto a cambios de contexto, de movilidad con los pies quietos. ¿Cómo podemos pensar la movilidad sin desplazarnos nosotros, sino que venga con nosotros? Y para ello, el dispositivo móvil, bueno, pues era esta herramienta de viaje, ¿no? Y más que de viaje hacia afuera, empezamos también a pensar cómo hacemos para que sea el aula la que viaje, la que se abra, la que se expanda, ¿no? La que se derrame por esa ciudad digital que es la red. ¿Cómo hacemos para que los muros físicos se trasladen a lo digital? ¿Cómo hacemos para que la cultura digital encarne también las formas de hacer, lo que ya tenemos testado
desde muchos años de metodología física, presencial, cuerpo a cuerpo, cómo hacemos para que eso se intensifique en lo virtual. Y de ahí, de esa idea de movilidad digital, de dispositivo móvil, empezamos a diseñar una metodología alrededor de la idea de mobile learning, de aprendizaje en movimiento, de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. La teoría estaba muy bien, ya sabíamos lo que queríamos, pero teníamos que empezar a hacer cosas. ¿Cuál era una de las primeras decisiones? Pues cuando uno es urbanista, es programador, planificador, tiene que empezar a ver dónde tiene que actuar, en qué ámbitos. En nuestro caso estábamos diseñando la manera de aprender de nuestros alumnos en el futuro, pero también en el presente más cercano. ¿Qué decisiones teníamos que dar en cuanto a la tecnología? Parecía simple, ¿no? Parece obvio que la tecnología tenía que ser móvil. El ordenador portátil no deja de ser algo muy apegado a lo físico, ¿no? Con una postura determinada, muy asociado al trabajo en el aula. Era algo pues, que no nos daba esa proyección en la que queríamos desarrollarnos. Empezamos con los primeros dispositivos móviles, pero también había una decisión importante en cuanto al software. Hemos hablado de hardware y software desde distintas conceptualizaciones durante toda la jornada. En nuestro caso también era muy importante y ahí las decisiones que tomamos fueron en la línea de sistemas de código abierto, de sistemas, en el caso de los dispositivos móviles, de Android como sistema de trabajo. No seleccionamos cualquier tecnología, cualquier dispositivo móvil, sino aquellos que ya empezaban a trabajar con este tipo de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque todo, y nos parecía importante y crítico, tenía que estar asociado a una visión y a unos valores que queríamos trabajar. Esos valores de la cultura digital, la sostenibilidad, la reutilización, la innovación, la transparencia, la horizontalidad, etcétera. De tal manera que empezamos a migrar todo lo que teníamos a código abierto y incorporar esos nuevos sistemas como era Android. ¿Qué hicimos en ese nuevo curso, en ese cambio de curso que os decía que habíamos hecho de vuelo en marcha? Pues el primer dispositivo que había en el mercado, os parecerá increíble, pero hace 4 años no había tablets, lo primero que teníamos eran smartphones. Ya existía el iPhone entonces, pero con Android no había tantas soluciones y empezamos con los primeros smartphones con Android que había en el mercado. Empezamos dando a todos nuestros alumnos para facilitarles ese tipo de metodología que pone al alumno en el centro del aprendizaje, que favorece la producción multimedia, el acceso a la información en cualquier momento, en cualquier lugar, en fin, ese tipo de ideas, ¿no? que ya habíamos desarrollado y que las teníamos en la hoja de ruta, trasladarlas a acciones concretas, ¿no? a proyectos concretos. Empezamos en aquel momento con esos dispositivos, después obviamente hemos ido mejorando al ritmo del mercado. Ya salieron los primeros tablets, mejoramos en pantalla y también en cosas que podíamos hacer y empezamos a pensar en la conceptualización de ese aula que se abría, ¿no? que queríamos que se derramara y construyera esa ciudad digital, ese aprendizaje en red, y empezamos a pensar en las distintas miradas sobre el aula que queríamos construir. Una es obvia, que es esta idea del aula móvil, donde seguramente lo más interesante sucede fuera del aula. Al principio había muchas resistencias y profesores pues, que creían que venía a sustituir ese smartphone el ordenador y veían que no podían hacer lo mismo, pero esto siempre pasa con la evolución de la tecnología, que nos cuesta ver cómo conviven y tendemos a buscar usos sustitutivos y es uno de los errores, a nosotros también nos pasó.
pero empezamos a experimentar con nuevos usos, distintos de los que ya se estaban haciendo. Llegó el momento de pensar en los contenidos. Nos podríamos haber quedado ahí con dar un dispositivo móvil a cada alumno, esperar a que pase algo. Y seguramente algo pasaría, solo con eso. Solo con introducir ese tipo de tecnología disruptiva, ¿no? Simplemente con pasar de los carteles que teníamos pegados en las aulas, de por favor apaguen sus teléfonos móviles, a pasar a una cultura de por favor enciendan sus teléfonos móviles. No tiene nada que ver, parece un gesto muy tonto, muy sencillo, pero es un gran cambio cultural. Bien, el campo de los contenidos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo producimos material? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una aplicación donde ponemos adaptados y bonitos y maquetados nuestros contenidos de clase, el material docente, para esos dispositivos en una aplicación cerrada, solo de acceso para nuestros alumnos privilegiados? Esa era una opción y ha sido la opción tradicional en toda la evolución del mobile learning como teoría pedagógica. Pero en nuestro caso, también porque estaba dentro de esa visión más en línea con la cultura digital, con la cultura de la red, empezamos a hacer una inversión importante en producir y en liberar contenidos digitales multimedia en abierto, con licencias Creative Commons, con repositorios propios, donde todo lo que se generaba en la escuela, desde el material docente hasta los repositorios de investigación, las publicaciones, los vídeos, los audios, las presentaciones, todo aquello que se iba generando se iba devolviendo a la sociedad en cierta manera en esos espacios públicos, abiertos y reutilizables. Pero tampoco nos quedamos ahí, en esa idea de aula expandida donde ponemos en libre circulación todos los contenidos, sino que había que pensar en otra variable importante, que era qué hacer para desarrollar esas competencias, esas habilidades. Bien, ya tenemos dispositivos, tenemos tecnología, tenemos contenidos, pero ¿qué hacer con las prácticas? ¿Cómo desarrollar de una manera efectiva el aprender haciendo? El aprender haciendo, el incorporar esas maneras de trabajar en red, de trabajar perdón, de forma colaborativa. Y para eso, una de las acciones dentro de todo este modelo fue el dotar de espacios propios, de espacios para la propia identidad a nuestros alumnos, con algo tan sencillo como un blog personal propio, un blog en la propia web de la escuela, un blog con tu nombre y con tu apellido, un blog que tienes desde el primer día de clase para que puedas desarrollar ahí todo tu crecimiento en tu aprendizaje, tu expertise, tu manera también de mostrarte al mundo, de poder conectar, de poder abrir, de poder construir ese aula pública donde conectas con otras personas que no están en el aula. Eso empezamos a hacerlo y además a darle una visibilidad extra a todo ese proceso de construcción de identidad digital, de identidad de ciudadano digital, ¿no? Que está también poblando las redes desde esos espacios compartidos, que ya no son los espacios propios de la escuela, ya no es nuestro entorno, nuestras redes, sino que son espacios donde estamos con otros y donde es bueno que estemos con otros, y no solo con nuestros profesores, sino con otros pares, como es Twitter, como es LinkedIn, y eso empezamos a trabajarlo y a potenciarlo también con los alumnos para trabajar esa idea del aula en red. Aula pública, aula abierta, aula expandida y aula en red. Pero ¿cómo hacerlo también con el trabajo colaborativo? ¿Qué tipo de acciones empezamos a trabajar? Todo esto que estáis viendo en realidad es muy low-tech, ¿no? Exceptuando la parte de tecnología, dispositivo, pero el resto de desarrollos, de software, de aplicaciones con las que trabajar son bastante accesibles y es cuestión de configurarlas y rediseñarlas para un uso. Lo que hicimos nosotros también en ese sentido fue abrir el aula. Ya habíamos abierto los contenidos, las prácticas, las identidades digitales
de los alumnos era el momento de abrir el aula, de crear espacios en la web donde se pudiera ver cada una de las aulas y donde cada una de las aulas se pudieran ver entre sí, donde todo el mundo pudiera verlas, saber sus calendarios, entrar, ver la documentación, ver los perfiles digitales de los alumnos, ver cuál era ese flujo que se estaba dando y poder también interactuar con ella. Esto llevado también a los proyectos. Todos los proyectos de máster se empezaron a trabajar desde espacios públicos, digitales, abiertos, proyectados en la red, donde se iba incorporando toda la lógica del work in progress, ¿no? del trabajar en beta, del ir mostrando tus avances, ¿no? de poder compartir con otros aquello en lo que estás trabajando, aquello en lo que estás evolucionando. Y todos los proyectos empezaron a trabajar de esa manera, dándole valor al proceso por encima del resultado. No esperar a tener el resultado perfecto para comunicarlo, sino aprender a trabajar de una manera transparente, ¿no? Como una habilidad fundamental para todo profesional. Y entonces llegó el momento también de ponernos a trabajar en lo físico. Ya habíamos pues desarrollado maneras de poblar, de ser ese ciudadano digital profesional en la red, de expandirnos de esa forma, pero los espacios físicos nos empezaron a condicionar y mucho. Y llegó el momento de ponerse a hacer obras, de cambiar lo físico también, ¿no? De cambiar las estructuras del aula, porque lo físico condiciona también la actividad de aquello que podamos hacer con tecnología, desde cambiar las configuraciones de mesas, sillas, ¿no? Algo tan sencillo también, pero que cuesta tanto en tantos sitios como es abrir el wifi, poner una wifi libre, sin contraseña, que pueda llegar al jardín, que en el jardín haya papeleras para poder trabajar también allí, para poder seguir una clase. Ese tipo de acciones, de intervenciones sobre lo físico fueron radicales. Cambiar la biblioteca, por ejemplo, que era un sitio para estudiar sentado, ¿no? Uno solo con sus pensamientos, empezó a ser un sitio mucho más abierto, sin puertas, con mesas, con sofás, para trabajar juntos, que es un concepto totalmente distinto. Y con todo eso, llegamos, ¿en qué punto estamos hoy? Bueno, han pasado 4 años, hemos seguido incorporando nuevos pavimentos para esa manera de poblar la red digital, 1500 blogs, tablets, identidades digitales, miles de contenidos en abierto, de proyectos en abierto, de conversaciones en red, en fin. Esos son los números y los números seguirán creciendo y esta semana de hecho empezamos el nuevo curso, pero lo más importante de todo ello es en seguir trabajando en construir una nueva manera de aprender, una nueva manera de aprender en red que nos hace ser profesionales distintos, tener una mirada muy distinta sobre lo social, sobre lo local, sobre lo físico, sobre la ciudad, sobre todo aquello que hacemos y en lo que tenemos algún tipo de influencia, de capacidad de actuar. Gracias.